Bueno, y tal como lo dice el título del video, el día de hoy voy a estar analizando un poco lo que es esta criptomoneda, sobre todo en la parte de su rentabilidad, que ha tenido un aumento exacerbado los últimos meses. Empecemos por el comienzo. Esta criptomoneda Caspa se hizo un nombre luego de que Ethereum dejara de ser minable por allá por septiembre del año 2022, es decir, el año pasado, y que muchos mineros de tarjetas gráficas consiguieron en Caspa una criptomoneda relativamente rentable. De allí ganó cierta fama y bueno, la criptomoneda fue una alternativa a la hora del minado con tarjetas gráficas. Luego, más o menos por esta fecha, mayo, mediados de mayo, se dio a conocer de que iban a empezar a salir ciertos equipos de minería, de mineros ASIC en este caso, que minaran esta criptomoneda Caspa. Bitmain hizo lo propio. De hecho, yo por acá hice un video a finales de mayo en donde hablaba y daba detalles acerca del minero que iba a sacar la gente de Bitmain. Este equipo era este KS3, que para aquel momento lo habían anunciado que lo iban a sacar, y ellos daban la data de que el equipo estaría generando más de $2,000 diarios, lo cual era una auténtica locura. A día de hoy, bueno, fíjense, acá de hecho en esta página ASIC Miner Value, que es una de las páginas que yo utilizo para analizar rentabilidades y equipos, ellos acá nos colocan una advertencia de que este es el primer ASIC en minar el que es Heavy Hash algoritmo, es decir, el algoritmo de Caspa, y que la rentabilidad va a caer significativamente luego de su lanzamiento. Y realmente es lo que nos estamos consiguiendo acá, ¿no? Fíjense que a día de hoy el equipo diariamente da $269 de ganancia neta, descontando acá la electricidad. En esta página, bueno, aquí estamos colocando de que tenemos un costo eléctrico de 0,2 kWh. Pero fíjense que acá habría que restar lo que es la parte de la electricidad. Luego nos conseguimos de que este equipo mensualmente nos estaría dando un poco más de $8,000. Y después luego hay que sacarle el costo energético, que eso varía dependiendo de dónde estén minando. Y el anual estaría por el orden de los $96,000, ¿no? Realmente es algo que nos sorprende. Yo en esa ocasión, cuando hice la reseña de este video, yo comenté acerca de que era muy probable que sucediera esto con respecto a la rentabilidad de dicho equipo, perdón. Y voy a estar explicando un poco por qué. Pues resulta que cuando esta criptomoneda se minaba con tarjetas gráficas, dichas tarjetas gráficas no eran tan eficientes como un equipo que tenemos acá, este minero ASIC. En este caso, este equipo tenía un hash rate de 8.3 terahashes por un consumo de 1188 watts. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que cuando Bitmain comienza a sacar estos equipos al mercado con esa capacidad de cómputo, sucede lo que les voy a estar mostrando a continuación. Acá me voy para esta página que se llama 2Miners, y acá estamos en esta tabla, en esta gráfica que nos habla acerca de la dificultad de la red de Caspa. Fíjense que en ese momento que yo hice ese video, como les comenté a finales de mayo, teníamos que la dificultad estaba en 1.04 petahashes. Fíjense que en ese momento se había anunciado que el equipo iba a salir justamente en agosto. Es decir, iban a entregar los primeros equipos en agosto, más o menos por acá. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien, es muy sencillo. Se mantuvo plana la dificultad, pero luego cuando empezaron a salir estos equipos de la gente de Antminer, y también otra marca que sacó un equipo que también mina esta criptomoneda, fíjense cómo empezó a subir dramáticamente la dificultad.
Y bien, como les digo, este aumento se debe justamente a eso, ¿no? A que Bitmain comenzó a comercializar dichos equipos y que ahora ha aumentado la dificultad de una manera exacerbada. Fíjense que por acá estábamos a niveles de un petahash y actualmente ya estamos en 18.11 y esto sigue y sigue y sigue subiendo. Es decir, que prácticamente se ha multiplicado por más de 10 la dificultad. Y obviamente esto no se va a detener. ¿Por qué? Bueno, porque van a seguir despachando las diferentes compañías que han sacado minero 6 y de esta criptomoneda, y por ende la dificultad va a seguir en este franco aumento. Esto es verdaderamente malo para las personas que adquirieron estos equipos, ya que tienen equipos que tienen costos bastante elevados. Este equipo, por ponerles un ejemplo, es un equipo que, bueno, ahorita baja un poco de precio, pero que hace algunos meses estaba por el orden de por encima de los $35,000 incluso, y que a día de hoy ha bajado un poco, pero que sigue siendo bastante costoso. Para recuperar dicha inversión, pues estamos hablando de que serían ya más de un año y tanto, 2 años, y muy probablemente esto siga aumentando y ese ROI, ese retorno de inversión, siga aumentando. Veremos qué sucede, pero esto se veía venir. Esto no es la primera vez que sucede. Yo, cuando hice el análisis en ese primer momento del equipo, en ese video que les estoy comentando, el cual se lo voy a dejar acá si lo quieren estar analizando, yo hice un poco una comparativa con la red de cadena, que más o menos pasó algo parecido. Comenzaron a sacar equipos que minaban esta criptomoneda y eso derivó en que también tuviera un aumento excesivo y que los equipos dejaran de ser rentables, por así decirlo, ¿no? Bueno, mi consejo acá, antes de adquirir alguno de estos equipos, vean bien, es preferible a veces entrar en criptomonedas o minado de criptomonedas que quizás sean un poco más estables y que no sean tan afectadas por la dificultad. Recordemos que todas las criptomonedas, por ejemplo, por poner un ejemplo, Bitcoin también siempre tiene aumentos en lo que es su dificultad, pero es una red más estable y no tiene este tipo de subida tan vertiginosa que afecta de manera directa al bolsillo de las personas que adquirieron estos equipos. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Y si tienes alguna duda o comentario, házmelo saber abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderle. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptominería, sino de criptomonedas en general y finanzas, te invito a que te suscribas al canal y estés al tanto de toda esta información. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. ¡Chao! Boy, I with his every place talking. I mean, when I walk around like a toilet, coming to service, I need